La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a De la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos transmitiendo a través de C Televisión por el canal 26.1 y también a través del 126 en señal de cable. También a través de C Radio porque nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras. Así que un abrazo cariñoso para todo el interior del estado que está siguiendo esta transmisión. Si usted quiere seguir también vía Facebook Live este programa, lo puede hacer en la dirección www.cep.puebla.gov.mx. Y antes de comenzar el programa, quiero mandar un agradecimiento a mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, quien es intérprete en lengua de señas mexicanas y nos estará acompañando durante todo el programa. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Fíjense que también les comento que la Secretaría de Educación pone a su disposición 2 líneas telefónicas, las cuales son con el objetivo de atender cualquier duda, cualquier pregunta, tanto a docentes, padres de familia y alumnos, en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y es 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25. Esas son las líneas de atención que la Secretaría de Educación pone a su disposición. Conserve esos teléfonos, por favor. Y bueno, también es sabido, es conocido que debemos, hoy más que nunca, tener mucha responsabilidad con este pacto comunitario al cual se nos ha invitado durante ya hace tiempo para erradicar la pandemia. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente, por lo menos durante 20 segundos y con mucha jabonadura también. Vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener nuestra sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Y vamos a utilizar el cubrebocas de manera correcta. Por favor, si el cubrebocas es desechable, llegamos y lo tiramos a la basura. Y si es de tela, hay que lavarlo todos los días, con mucha agua y mucho jabón, por favor. Así que bueno, este es el pacto comunitario al cual les hacemos la invitación de realizar con toda responsabilidad. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y bueno, también les voy a dar ahora un teléfono que seguramente usted ya conoce y si no, es momento de anotarlo por si tiene alguna duda en el proceso de preinscripción. Es importante, si tiene alguna cuestión por ahí atorada en el proceso de preinscripción, hay que llamar al 22 23 09 55 60, 22 23 09 55 60 en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De 8 a 6 de la tarde estarán atendiendo si tiene alguna duda en el proceso de preinscripción. Y vamos a comenzar ya ahora con nuestro programa, pero fíjense que hoy es un día muy importante porque hoy es Día Naranja. Hoy es 25 de febrero y recuerde que todos los 25 de cada mes estamos conmemorando este día porque tiene el objetivo de prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Y también le hacemos la invitación para que usted porte alguna prenda o algún distintivo naranja, como en esta ocasión nosotros lo estamos haciendo. Es importante y si nos ponemos alguna cuestión naranja es que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres. Recuerden que el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, agradecemos muchísimo también este programa y esta entrevista, porque es gracias a la gestión del voluntariado de la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias de verdad por esta gestión y es que tenemos 2 invitados que queremos presentarles a continuación y es la licenciada Romina Valeria Romero Herrera. Ella es defensora de los derechos de las mujeres y las juventudes. Licenciada, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Me da mucho gusto saludarla. Y también a el doctor Cirilo Rivera García. Él participa en investigación e innovación educativa. Cirilo, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias, Gaby. Y pues sobre todo un tema muy importante en un día como todos, muy importante y sobre todo de reflexión.
Efectivamente, de reflexión y sobre todo, ya verán por qué llevarlo a la práctica. Voy a darles a conocer un poco de la currícula de nuestros invitados para que los vayan conociendo mejor. La licenciada Romina Romero Herrera, ella es conferencista y defensora de los derechos de las mujeres y las juventudes. Recientemente fue seleccionada para presentar su proyecto en el Congreso Internacional sobre Acoso y Hostigamiento en las Universidades. También cuenta con formación sobre nuevos liderazgos llevada a cabo por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en la Ciudad de México. En 2018 fue publicada su investigación sobre derechos de las mujeres y las juventudes en el ebook Gobernanza y Derechos Humanos de las Organizaciones por la UPG. Tiene un extenso currículum, pero bueno, nuestro tiempo es poco. Y por otro lado, el doctor Cirilo Rivera García es doctor en Investigación e Innovación Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con estudios de maestría en Educación Superior y licenciatura en Psicología por la UAP. También se ha formado en género, masculinidades, violencia de género en diferentes instituciones de educación superior, así como en organizaciones de la sociedad civil. También ha sido docente invitado en diferentes instituciones de educación superior para impartir seminarios y diplomados en temas de estudio de género, masculinidades y violencia de género. Y ahora que conocemos un poco más acerca de nuestros invitados, vamos a abordar el tema ¿por qué educar en masculinidades? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero masculinidades, educación, ¿cómo lo vamos a ligar? ¿Por qué? Vamos a adentrarnos en este tema, querido Cirilo. Y si nos puedes decir, para ir conociendo y entendiendo sobre todo más este término, ¿qué es y qué son las masculinidades? Es muy importante el papel que juega la educación en México y en parte del mundo, porque si bien es cierto nos formamos en el aula, la cultura y la sociedad nos van marcando a hombres y a mujeres formas de relacionarnos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué son las masculinidades? Bueno, pues, lo que dice Ana Muchasi y Von Sass hace tiempo, dice, no es un sinónimo de ser hombres, es decir, nacemos con un hecho biológico, sin embargo ellas dicen, no, es un proceso social, tiene que ver cómo la cultura, aprendemos e internalizamos las personas, las cosas. Y por lo tanto, ¿qué son las masculinidades? Pues no es más que un conjunto de atributos, es decir, como mi familia, mi grupo de amigos y de amigas, en la misma escuela, nos van diciendo qué debe ser un hombre y por lo tanto son las conductas que se esperan en una sociedad. Y eso es muy interesante porque, ojo, una cosa es nacer biológicamente hombre y otra cosa es cómo la cultura, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, como desde muy chavitos jugamos en la Sierra Norte de Puebla, con qué jugaban los chavitos, los niños, los adolescentes, qué actividad realizaban, que decían que eso es de hombres. Y por lo tanto, en la etapa adulta también jugaremos este tipo de roles que se llaman de género y por lo tanto creemos que esa es una forma de la masculinidad. Tiene que ver en este proceso cultural y social que tenemos en diferentes espacios de la vida cotidiana. Claro, y bueno, fíjate que el secretario de Educación siempre recalca y me parece muy pertinente y muy importante porque dentro del proyecto educativo para Puebla ha hablado que el aprendizaje es a lo largo y a lo ancho de la vida, dentro y fuera de las aulas. Esto es muy importante, Cirilo, y queremos retomarlo porque si bien es cierto que estamos ya conociendo o ya tomando con más naturalidad este concepto de las masculinidades, ¿cómo atraerlo y enfocarlo a la educación? Definitivamente, y es atinado. Desde las conferencias mundiales de educación nos están diciendo cómo aprendemos, dónde aprendemos, qué cosas nos relacionamos, y no solamente es un dato histórico, científico, sino que esto se lleve a cabo en la vida cotidiana. La escuela me va a formar, pero esto ¿cómo lo hago con mi familia? Mi familia también me forma de una manera, desde que nacemos y toda la vida estamos. Y me parece muy atinado hablar de estos ciclos vitales de las personas y el papel tan importante que juega la escuela, los maestros y maestras y sobre todo papás y mamás, porque de repente nos centramos en los niños y en las niñas nada más, pero el aprendizaje lo construimos todos y todas. Claro, y mencionabas anteriormente que el cómo debe ser un hombre, de lo que se espera. Son muchas las expectativas y muy amplias. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente
debe marcar o debe ser un hombre. Miren, las personas que ya pasamos por preescolar, primaria y secundaria, recuerden con qué jugaban. ¿Qué hacemos los hombres a la hora del recreo? ¿No? ¿Y dónde estaban las niñas? Y eso es un papel, y eso es algo bien importante porque tiene que ver con los espacios que vamos asumiendo. Y eso tiene que ver con el aprendizaje, cómo los hombres creímos que eso era solamente para nosotros, como varones. Y eso va excluyendo, por eso es muy importante que ahora que se habla de educación, de inclusión educativa, veamos que somos todos y todas diferentes, pero la diferencia que no se traduzca en prácticas de violencia, a propósito del Día Naranja. Claro, y sobre todo es la construcción social que se va haciendo. Pero entonces, licenciada, ¿qué hacen los hombres para ejercer su masculinidad? Bueno, para empezar, recordemos que los estereotipos de género definitivamente generan escenarios de los cuales cada uno, tanto hombres como mujeres, pues van a estar determinados a realizar ciertas acciones. Entonces, toda masculinidad surge en un sistema de relaciones de género, consistiendo justamente en la posición y en las prácticas por las cuales los hombres se comprometen con esta posición de género, así como sus efectos derivados desde las prácticas en sus cuerpos, en sus personalidades y en la cultura. ¿Y a qué se refiere todo esto? Bueno, primero que nada, la forma en la que se relacionan los hombres es a través de la competitividad, a través de que tiene que haber un ganador y un perdedor, que los roles importantes que juegan los hombres dentro de la sociedad surgen a partir de las relaciones de poder, en la cual los hombres tienen que subordinar al otro para no perder el control, para no perder el poder. Entonces, cuando los hombres son conscientes del poder y de los privilegios que conlleva ser hombre, es cuando ahora sí pueden empezar a trabajar esta masculinidad. Si bien la masculinidad no es algo del ser humano que esté desde el nacimiento, ¿no? La violencia, así como la violencia, también se aprende una forma de ser hombre y una forma de ser mujer. Y es importante destacar que parte de las formas en las que nos educan tanto hombres como mujeres sí son diferentes. ¿Y por qué? Por razones de género. Ahora, ¿quiénes construyen el género? Bueno, si bien la sociedad, también los círculos en donde pues, nos vamos desenvolviendo desde pequeños. No solamente la masculinidad se ejerce ya cuando estamos adultos y ya estamos en una relación y esta se convierte en una relación violenta, sino cuando somos niños. Y los niños, justamente lo que comentaba el doctor Cirilio, justo desde cómo los juegos también se convierten en un reflejo de cómo vamos a salir en la sociedad, de cómo nos vamos a relacionar con los otros. Romina, yo quisiera que nos ejemplificaras cómo de una manera asertiva podemos en casa, ¿no? Desde el hogar, ir construyendo esta educación y estas nuevas masculinidades para a lo largo de la vida seguir este aprendizaje, pero de manera correcta. Un ejemplo es dejando a un lado los roles, los cuales son las mujeres tienen que dedicarse exclusivamente al espacio privado, o sea, a la casa, son las que tienen que cuidar a los demás, son las que tienen que limpiar la casa, tienen que ser las que asumen también la responsabilidad de las emociones de los demás. Y los hombres son aquellos que tienen que estar en el espacio público, los cuales pues trabajan, participan activamente y justamente cuando dejamos a un lado estos roles y comenzamos a establecer desde límites, también condiciones y también escenarios que nos permitan a hombres y mujeres tener las mismas oportunidades, tanto si una mujer quiere trabajar y se quiere dedicar, por ejemplo, a ser ingeniera, a ser abogada, a incluso ser presidenta, por ejemplo, no limitarla a partir de un discurso del no puedes porque eres mujer, ¿no? O esto sí puedes porque eres hombre. Lo primero que debemos de hacer es asumir, si bien una responsabilidad personal y decir, ¿cómo me han construido a mí como mujer o como hombre? ¿Y cuánto de ello realmente puede perjudicar mis relaciones y mi forma de relacionarme con lo demás? Entonces, ese sería el primer ejemplo, dejar a un lado los roles. Y el segundo es asumir que tanto mujeres y hombres tenemos las mismas oportunidades, no solamente en el espacio privado, sino también en el espacio público, que podemos ejercer nuestro liderazgo, que podemos también asumir
la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras relaciones, sobre todo, porque no solamente es una relación con la familia, sino la relación primero que tenemos con nosotras mismas. Exacto. Y después con los demás. Y ahora sí, hablar de una colectividad, del cómo vamos a cambiar estas formas de relacionarnos con las demás personas. De nosotros mismos hacia la sociedad. Y por otro lado, Cirilo, ¿cuáles son los mandatos de la masculinidad? Sí, fíjate que es bien interesante. A veces no nos damos cuenta, pero lo escuchamos en la televisión, en las redes sociales. Y los mandatos de la masculinidad, dice Rita Laura Segato, una excelente antropóloga, dice, tiene que ver con formas que construimos y aprendimos para lastimar o dañar. Pero ella también dice que los mandatos de la masculinidad tienen que ir también a una contrapedagogía de la crueldad, es decir, que podemos desaprender la violencia. Ella señala, el patriarcado es la primera pedagogía de poder y de expropiación de valor. Es decir, ¿se acuerdan en la escuela, a la hora del recreo? Bueno, a mí me tocó, ¿no? Que alguien quería quitarme la torta o mi refresco, ¿no? Y entonces era como este proceso de aprendizaje que creímos los hombres que es la única forma. Algunos chicos en las redes sociales van aprendiendo pues que también tienen que aguantarse. Por eso dice Laura Rita Segato, los hombres no hemos podido identificar o silenciamos nuestro sufrimiento. Este mandato de aguántate y no llores, Claro. cuando alguien ¿se acuerdan en la calle o en la casa o en la escuela? Aguántate, no llores. Sé hombrecito, ¿no? Y ese es un mandato muy fuerte que, por lo tanto, tiene consecuencias emocionales. Y como este tipo de ideas, lo único que estamos generando en los niños, en adolescentes, es una forma también de violencia contra sí mismos, porque tiene consecuencias. Aprendo a burlarme del otro. Por eso el bullying o acoso escolar funciona también, porque aprendí una pedagogía de la crueldad. Laura Rita Segato dice, pues construyamos algo distinto. Es posible. Por eso el papel que juegan los papás, las mamás, el maestro, la maestra, la sociedad alrededor del desarrollo de un niño y una niña es importante. Claro. Si yo le enseño y le promuevo otros modelos, va a ver que hay alternativas de vivir una forma de la masculinidad, ¿no? Claro, por ello, ponerle nombre a las emociones es tan importante en niños y en niñas. Nada de que porque eres hombre no lloras, y otras cuestiones peyorativas que vamos naturalizando, ¿no? Y que hay cuestiones que los hombres tienen que estar probando constantemente que no son vulnerables. Así es. Y esto es algo que es muy importante. Por ejemplo, cuando se desarrollan las competencias socioemocionales, es decir, cómo los hombres en el grupo, uno, podemos aprender a expresar libremente sin ser enjuiciados, o la otra, el que se queje, le damos pamba, decían en mi época, no sé cómo hagan ahora, o a lo mejor le hacen ciberbullying, ¿no? Ahorita ya son cosas más fuertes. No, ahora ciberbullying, ¿no? Sí, ya es más fuertecito y por eso debemos cambiarlo, pero Romina, ¿de qué masculinidades estamos hablando? Porque también, ¿qué podemos hacer en casa? ¿No? Y seguimos, entre compañeros de la escuela, es muy importante la convivencia entre niños y niñas de una manera respetuosa, sana, pero eso viene desde la casa. ¿Cómo podemos conjuntarlo y de qué masculinidades estamos hablando? Primero tenemos que tener en cuenta que la violencia es un componente de la masculinidad. Entonces, cuando hablamos de masculinidad, nos referimos justamente a la promoción de convivencias sin discriminación, sin sexismo, sin machismo y sin homofobia, justamente para que se generen prácticas de igualdad, de respeto, de equidad hacia uno mismo y hacia otras personas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos sobre masculinidades? Pues es esta construcción de espacios seguros, de los autocuidados y de las relaciones igualitarias. Y a partir de que tenemos esto en cuenta, es como ahora sí podemos empezar a hablar de temas de equidad, ahora sí comenzamos a hablar de temas de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, porque si no hay un proceso primero personal, no podemos exigir o tan siquiera pensar en un cambio colectivo. ¿Por qué? Porque no son los demás, son qué prácticas ejerzo yo hacia las mujeres, hacia otras personas que no son hombres, ¿no? Y que justamente siento que son un peligro y que sobre ellos tengo que ejercer el poder. Ahora, es importante que
si bien estas prácticas de igualdad, de respeto, de equidad, sí sean hacia uno mismo, pero asumiendo la responsabilidad de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, porque también nuestros pensamientos tienen un papel importante en nuestra forma de actuar, porque si los hombres siguen pensando en que las mujeres son objetos sexuales, si se sigue pensando que las mujeres solamente sirven para estar en el espacio pues privado y solamente tienen que estar al cuidado de las niñas o de los hijos, pues difícilmente vamos a poder empezar a ver cambios significativos. Ahora, el papel de los hombres, si bien es fundamental en la construcción de nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque como dije hace rato, se basan en la competitividad. Pero ¿qué pasa cuando frente a un hombre mi discurso comienza a cambiar y no solamente a cambiar mi forma de ver a las mujeres, sino de lo que yo quiero para mí? Quiero ser escuchado, quiero que mis emociones sean validadas, quiero, ¿no? Al fin y al cabo, sanar estas heridas, porque, ojo, también la masculinidad genera costos, y no solamente costos sociales, también costos personales, emocionales, económicos, sociales, y que al fin y al cabo la suma de estos costos pues genera un resultado. ¿Y cuál es la violencia? Que tan solo en el 2020, del 1 de enero al 30 de noviembre, de acuerdo a datos de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva, hubo 26.313 llamadas de mujeres justamente pidiendo auxilio porque estaban presentando violencia intrafamiliar. Por ello es importantísima esta promoción, ¿no? En la educación de convivencia sin discriminación, sin machismo, sin homofobia, sin sexismo, ir encaminando, ¿no? Como, bueno, reitero, ¿no? Lo que dice y comenta siempre el secretario de Educación, siempre se está aprendiendo a lo largo de la vida, dentro y fuera de las aulas. Esto es muy importante tenerlo y aterrizarlo para en ese contexto a los pequeños, a los niños, niñas, a los jóvenes y las jóvenes, mantenerlos en esta postura. Sí, justo no solamente se trata de que se empiece a trabajar la masculinidad ya siendo adultos, sino desde el asumir que nos formamos desde pequeños, desde que somos niños, desde que empezamos, si bien a estudiar y estamos en el espacio educativo, también otros factores sociales van a influir en nuestra forma de educarnos y también de cómo vamos a percibir a las demás personas. Entonces, es importante destacar que la educación no solamente se centra en el espacio educativo, en las escuelas, sino también en lo que recibimos en la casa y también los factores o lo externo que está, por ejemplo, la sociedad, las películas, las series, la música, ¿no? Y también lo que escuchamos, porque esto también influye en muchísimo cómo vamos a trabajar el tema de la masculinidad. Y fíjate, Romina, ahora que mencionas esto de trabajar el tema de la masculinidad estando en esta situación a distancia, que es una educación a distancia ahora por las condiciones en la educación que estamos viviendo, ¿cómo podemos promover estas nuevas masculinidades a través de este modelo a distancia? Primero que nada, el aprender a escuchar nuestras emociones y aprender que existen alternativas, por ejemplo, la terapia, que no solamente es cuando te sientes mal emocionalmente, sino que hay cosas del pasado que tal vez no has sanado, que tal vez te han costado hablar y que lo que pasa en las masculinidades a veces es que se lo cuentas al amigo con el que compartes la cerveza y que tal vez ese amigo puede estar peor que tú y se lo compartes, ¿no? Y al fin y al cabo te aconsejas de personas que están peor que tú. Entonces, ¿qué sucede cuando tú llegas a casa y escuchas a esta persona? Pues realmente puede tener resultados negativos. Por ello, hay que tener mucho cuidado y tener una construcción propia y después hacia los demás de manera asertiva. Cirilo, ¿habrá alguna pedagogía de la liberación? ¿Habrá algo que podamos echar mano para conocer un poco más del tema? Sí, fíjense que como el título del programa de la A a la Z, cuando aprendemos las letras, ¿no? Vamos construyendo palabras. Y Paulo Freire, desde su pedagogía del oprimido, dice, bueno, ¿cómo podemos aprender? Pero él también dice, hay una pedagogía de la esperanza, es decir, es posible los cambios en las comunidades, es posible que en la escuela podamos construir otras herramientas. Él habla de la palabra generadora, por eso decía de la A a la Z, él va armando las palabras, y también tendríamos que ir hacia la emoción,
como una forma de concientizarnos, humanizarnos, transformar y construir masculinidades disidentes al modelo patriarcal, es decir, este modelo machista. El buen trato como una opción ante la violencia. Y tiene que ver el buen trato con una manera de tratarme primero a mí mismo, claro, para poder convivir y compartir con otras personas. Y eso es muy importante. Por ejemplo, luego los maestros y maestras hacen hasta donde pueden, dicen, chicos, chavos, van a hacer esta maqueta o van a hacer este dibujo. Ojo, el arte me puede ayudar a expresarme emocionalmente y construir algo con una tarea. ¿Qué hace un papá o una mamá que está cerca? Y sobre todo invitación a los papás, acérquense, porque el desarrollo del arte acompañado del papá genera mejores vínculos. Uh-huh. Es bien importante que los papás jueguen un papel fundamental con los hijos y las hijas. Oye, me dejaron de tarea hoy en el canal que tengo que hacer una receta de cocina. Yo no sé, pues aprendemos juntos. Claro. Y eso es, fíjate, cómo los vínculos de afecto juegan un papel importante de los hombres adultos como con los niños o las niñas. En la escuela, los maestros y maestras dicen, bueno, híjole, le tengo que poner un baile, pero yo soy soy poco coordinado, ¿no? Pues a mí me toca, yo soy un poco coordinado, tengo mucha coordinación para el baile. Pero no importa cómo bailes, sino la manera en cómo expresas tus emociones a través del arte, del baile, de la música, del cuento. El cuento también es un buen instrumento pedagógico para mostrar nuestras emociones y liberarnos. Por eso retomo mucho a Paulo Freire que la educación basada desde esta liberación, pero también para la transformación en las comunidades, son fundamentales. Son fundamentales, efectivamente, y las emociones juegan un papel fundamental. Romina, ¿qué podemos hacer los hombres en los espacios escolares? ¿O qué podemos y qué debemos hacer? Primero que nada, desmontar el modelo androcéntrico. ¿A qué me refiero cuando hablamos de androcentrismo? A que todo se centra alrededor del hombre. Todo, desde lo educativo, lo laboral, lo emocional, lo físico y todo lo demás. Después, la formación en perspectiva de género y masculinidades en todos los espacios. Después, el promover prácticas para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual, porque es una realidad que pese a que estamos en plena pandemia, eso no implica que el acoso y el hostigamiento hayan sido erradicados o eliminados. Y la última, estar y vivir en la apertura. ¿Esto qué significa? A que tanto hombres como mujeres estemos abiertas a aprender nuevas formas de relacionarnos, a nuevas formas de ser y también de asumir compromisos y responsabilidades propias. Porque si bien para quienes son padres de familia, muchas veces lo que aprendieron con sus padres, con sus abuelos, pues termina siendo sumamente violento. Y entonces lo que terminan enseñando a sus hijos, pues es lo mismo que ellos aprendieron. Entonces, están repitiendo los patrones. Efectivamente, es importante cuestionarse y también trabajar sobre esas violencias que hemos aprendido, porque la violencia es aprendida. Entonces, si algo lo aprendemos, también lo podemos desaprender e incluso modificar y transformar en algo que no solamente sea benéfico para los demás, sino para mí mismo. Y justamente tiene que ver con el que tanto hombres como mujeres podamos asistir a terapia cuando lo creamos necesario, a expresar nuestras emociones sin el miedo a que nos critiquen, a que nos juzguen por el hecho de ser débiles, por ejemplo, ¿no? De todas estas etiquetas que surgen a través de la salud emocional, que creo que es fundamental también cuando hablamos de masculinidades y también sobre nuestra salud en general, porque si nosotros no estamos bien, difícilmente vamos a poder proporcionar bienestar a los demás. Exactamente, y así como vamos pegando etiquetas así, como vamos quitando la calcomanía y poniendo etiquetas, también las podemos despegar y podemos entonces, Cirilo, vivir y estar en la apertura. Sí, el papel de los hombres es fundamental, como docente, como papá, como hermano mayor, porque a lo mejor mi papel como hermano mayor es hacer la tarea con el hermanito, ¿no? Porque el papá y la mamá tienen otras actividades y eso es fundamental. Es que vivir y estar en la apertura es también darme la oportunidad de aprender. Hay una competencia que habla también del cuidado de sí mismo. Híjole, pero ¿cómo lo hago?
pues si sé que desvelándome por ver por estar viendo internet, eso me hace daño a la larga, pues voy a cuidarme. Revisar y acompañar al hermano que está viendo, porque hay que tener como estos cuidados. Creo que ahí está el reto, la tarea para todos y todas en la educación. Efectivamente. Y bueno, pues queremos realmente agradecer nuevamente al voluntariado de la Secretaría de Educación, porque ellos fueron los que hicieron la gestión para que se llevara a cabo esta entrevista. Gracias, muchas gracias al voluntariado de la Secretaría de Educación. Y también muchísimas gracias, maestra Romina Romero Herrera. Gracias por venir. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Cirilo Rivera García. Un gusto volver a verte y compartir micrófonos contigo. Gracias a ti, Gaby. Gracias a todos. También le agradezco al maestro Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos acompañó esta mañana en el programa. Que tengan muy buen día y nos vemos mañana en De la A a la Z, Puebla en Casa. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.